Pero bueno, pues ya tendremos a nuestro siguiente invitado, Violeta. Sí, Ernesto, pues ya en un momentito se va a conectar con nosotros Fernando Buenabad para discutir realmente un tema muy interesante, estas reflexiones sobre el debate como herramienta política. Eso me parece interesante aquí ahorita compartirlo con la audiencia, Ernesto. Y bueno, pues en lo que él se va conectando, ahí ya está conectándose, pues el día de ayer lo que decía Temoris, que también valdría la pena después de tenerse estas grandes movilizaciones y que a mí me recordó, nos compartía Nora por la noche, Nora, un video de más de 1 millón de personas involucradas en estas manifestaciones en Argentina. Y bueno, pues es realmente, Ernesto, no sé si a ti te pasó, pero me acordé, ¿no? Me acordé del CEU, ahora apenas tuvimos una entrevista hace unos días, me acordé del CGH y me acordé pues también de otros momentos aquí en la historia del país cuando se ha intentado tocar a la educación pública, en particular a la UNAM. Ernesto, pues las grandes movilizaciones que ha habido, claro, ahorita se da en otro contexto, pero bueno, valdría la pena reflexionar sobre esto y como dijo Agustín Ávila, pues también hacer una tertulia al respecto. Sí, lo que sí tenemos clarísimo es que ya le estamos armando todo un kit de tertulias que estaremos, corriditas que estamos planeando, ya le estaremos platicando, pero bueno, y por lo pronto, y también ya está aquí con nosotros nuestro querido Fernando Buenabat, a quien le damos la más cordial bienvenida. Fernando, buenos días. Muy buenos días, un abrazo, Violeta, Ernesto, desde Buenos Aires, Argentina. Hoy un día soleado, de otoño, así que eso da otro clima también, ¿no? Y un día después, Fernando, muy buenos días de estas grandes movilizaciones por la defensa de la educación pública, que ojalá y nos puedas compartir un poquito al respecto de eso, Fernando. Bueno, es un gran placer poder contar con alguna síntesis de lo que yo vi presencialmente en las calles, en la Plaza de Mayo y ahí donde pude también en la Plaza Congreso ver una movilización que según las cifras de los que saben dar cuenta de estos episodios, es una de las más grandes de la historia de Argentina. Algunos cálculos serios hablan de más de 1 millón de personas presentes tanto en Buenos Aires como en otras ciudades del país, donde también fue nutrida la participación y también fue muy sentida digo, y por cierto, muy alentadora por la diversidad de voces y la diversidad de presencias. Hubo, por supuesto, el contingente central de todas las manifestaciones, fueron los estudiantes que tomaron su papel en la historia de este país, en la historia de este momento, y salieron a exigir el respeto por la educación pública, el respeto por las universidades, desde luego, y el respeto por el derecho fundamental a financiar la educación, a no tocar el dinero que el pueblo pone para que se pague la estructura y el desarrollo, pues, de todas las actividades que implican la educación, y especialmente en las universidades que hoy por hoy están desfinanciadas en Argentina, porque el gobierno actual lo que ha hecho es regatear, escatimar y recortar los presupuestos para la educación. Ha repetido el presupuesto del año pasado para este año, con todo lo que eso significa de desigualdad frente a la incontrolable inflación que agobia al salario de los argentinos. Y hay además una expresión política universitaria y por la educación que fue acompañada por el conjunto de las organizaciones sindicales, por movimientos sociales de todo tipo, una cantidad impresionante de personas que no perteneciendo a organizaciones políticas o de ninguna especie, que por la individual asistieron, reconociendo la importancia de la universidad como, como un motor de ascendencia social importante, como un constitutivo básico del proceso de desarrollo de la propia sociedad, de la propia comunidad, y por supuesto como un garante del futuro inmediato, del presente inmediato y del futuro inmediato del país. Así que estamos celebrándolo, todavía saboreamos con verdadero agradecimiento el oxígeno. Yo me he permitido decir que el pueblo argentino ayer nos dio una cátedra muy importante
de capacidad de respuesta ante una situación tan adversa como la que se está viviendo con el actual gobierno, y además una convocatoria muy importante a todo el continente, porque hay que decirlo, porque tiene que ser dicho, las universidades públicas, la educación pública tiene que ser defendida de corazón, de convencimiento, con toda la pasión posible, con toda la razón y con toda la ciencia. Pero hay que preguntarse cuál universidad vamos a defender, porque también en nuestras universidades están infiltrados todos los peores mecanismos del neoliberalismo. Tenemos las bibliotecas realmente infestadas de teóricos o de ideólogos del neoliberalismo que se han adueñado de espacios muy importantes de la vida académica. Y hay también plantas de profesores y también plantas de administradores que no son más que serviles disfrazados de los proyectos neoliberales. Así que es extraordinario lo que pasó ayer. Todos ratificamos a voz en cuello la defensa de las universidades que son de los pueblos, pero hay que clarificar qué universidades, con qué características y con qué requisitos ante las problemáticas sociales. Ernesto, ¿estás por ahí? Perdón, era el micrófono que lo tenía en silencio. Gracias, Fernando. Fernando, este tema del que estamos, que tenemos programado, las reflexiones sobre el debate como herramienta política, usos y abusos, y que bueno, pues ahorita que hay que elegir a propósito de este tipo de, por ejemplo, este video que me parece bellísimo y esperanzador después de todo lo que ha estado sucediendo con Milei, pues acá hemos estado con los debates de los post-debates, ¿no? Los análisis, las lecturas que hacen unos y otros, unas y otras, de quién ganó, quién perdió un debate, dónde ponemos la mirada. Entonces hay una especie de déficit, por un lado, pues el formato, los debates que nunca ayuda, siempre son muy mediocres los formatos de los debates, y además está la lectura que se puede hacer de un debate como herramienta política. ¿Cuál es tu mirada frente a estos? Pues primero, viste que cuando uno habla de categorías tan generales, a veces puede perderse si no hay cierta precisión, ¿no? Porque quién va a negarle la importancia que tiene un debate? Bueno, ayer mismo vimos un debate en las calles de Argentina. Esto es un debate en el sentido de una controversia frente a una idea de política de gobierno que quiere desfinanciar a las universidades y un pueblo que decide abrir un debate y decirle no, así no es, y sale en masa a poner argumentos en términos de cantidad y de calidad para disputar el sentido de la situación política, ¿no? Yo creo que los debates deberían ser siempre eso, necesariamente una confrontación, pero, pero que requiere método. Y a mí me parece que sin hacer de esto una especie de homilía innecesaria para imponerle criterios a nadie, yo creo que la propia historia de los debates que conocemos ya nos pone exigencias metodológicas muy concretas, porque necesitamos que los debates sean exposición, sí, exposición de principios, de ideas, de programas, incluso de anhelos, pero tienen que ser exposiciones con explicaciones profundas, porque no es suficiente que yo diga lo que a mí se me antoja, lo que a mí se me ocurre, sino tengo que ser capaz de decir respecto de qué problemáticas y de qué necesidades estoy elaborando el pensamiento que en la circunstancia histórica se requiere, se necesita. Eh, Desde luego que el debate necesita confrontación, pero una confrontación civil, cívica, dirían algunos profesores, ¿no? Una confrontación que tenga que ver con haber analizado a un destinatario, haber analizado la realidad concreta que se vive, haber tomado en cuenta aspectos cualitativos y cuantitativos de esa realidad y sobre todo aludir centralmente a los principales problemas que aquejan a ese interlocutor o a esa realidad a la que voy a aludir con un debate. Eh, yo creo que el debate necesita códigos éticos de indispensable rigurosidad, porque cuando el debate se confunde con el pleito, cuando algunos abusan de la coyuntura para decir,
yo no estoy de acuerdo con sus ideas porque usted es un ratero, entonces estamos alterando el orden de los, por lo menos de los temas a discutir. Y esto también es otro requisito, un debate en el que no se explicitan los temas que serán debatidos, es un debate que tiende a perderse en la dispersión, dicen algunos en la arborización, que quiere decir eso, en andarse por las ramas antes de poder ir a cumplir con una agenda concreta que se pacta para una confrontación de ideas. Eh, el debate requiere, por supuesto, rigor con respecto a la información. No es aceptable, ni siquiera es civilizado que cada cual invente cifras porque su compadre en la mañana le dijo, mira, las cifras son las que se me antojaron, las que yo soñé, y no haya capacidad de acudir a las fuentes especializadas, comprobadas, comprobables, consensuadas de los datos y de la información que se dice. El debate tiene que admitir efectivamente preguntas y repreguntas. El debate tiene que consolidar una cualidad normalmente no cumplida de ser realmente productos didácticos útiles a quienes escuchan, a quienes participan, a quienes confrontan incluso, y desde luego el debate necesita algo dos elementos más que casi nunca ocurren y que yo creo que vale la pena decirlo en todos los foros. Los debates necesitan conclusiones firmes, conclusiones claras, y los debates necesitan iniciar siempre por la autocrítica. Yo en estas dos polaridades del desarrollo de un debate, me parece que se ha incurrido, lo cual distorsiona la propiedad del debate, se ha incurrido en omitir el requisito de comenzar por expresar la autocrítica, ¿no? Que la autocrítica es una herramienta científica, la autocrítica es una herramienta de diagnóstico, la autocrítica nos ayuda a corregir posiciones, a corregir visiones, a corregir distorsiones ante proyectos que no pudieron cumplirse, promesas que no pudieron realizarse, en todo caso, por dificultades diversas o por las causas que fuese, tienen que ser explicitadas. Y me parece que hoy por hoy en la política, en el mundo entero, diría hoy, para ser bien específico, en todos los procesos electorales que se van a dar en el mundo, incluidos los nuestros en América Latina, es indispensable, a mi entender, una parada técnica obligada, técnico-metodológica me refiero, en la cual los ponentes, los exponentes en el proceso del debate sean capaces de decir, mira, en la realidad que voy a discutir, los temas que hemos elegido, hay un conjunto de seres humanos que la están pasando muy mal, incluso seres humanos que han dependido de mi propia gestión en anteriores oportunidades y a las que no hemos podido cumplirles A, B y C. Este ejercicio de conciencia, de sinceramiento, algunos le llaman sincericidio porque le tienen miedo al- a la autocrítica, pero este ejercicio es muy clarificante porque ayuda a entender varias cosas. Uno, o que aquel que está haciendo una exposición para un debate no recurrió a las fuentes eh, teóricas, técnicas o financieras necesarias para atender los problemas, o no entendió los problemas desde su origen, o tuve que darle la vuelta por alguna razón de conveniencias o de inconvenientes diversos, o en última instancia quiere convertir ese pendiente en una nueva agenda política. Y si no hay autocrítica, es muy difícil que el votante, que el ciudadano común renueve confianza alguna sobre las estructuras políticas, por más bonito discurso, por más simpático que sea el vestido, este, por más adornado que se haga, la confianza que se pierde difícilmente se recupera. Perdón, es lo que estamos viendo ahora en Argentina. Es lo que nos lleva a episodios como el de ayer. Porque con todo lo magnífico que fue el debate en la calle de los estudiantes, de los universitarios y del pueblo acompañándolos frente a la política del actual gobierno, lo cierto es que no debería haber necesidad de un ejercicio semejante para defender la educación pública, que, por cierto, no debería tener
los estragos y las dificultades que está pasando, por ejemplo, en Argentina. Pero así como este problema, los hay en todo el continente de diversísimas formas y expresiones, y a mi entender, eh, comenzar por evaluar la circunstancia con una autocrítica haría que uno sustanciara el debate en la credibilidad de aquel que dice, reconozco que algunas cosas que propusimos se hicieron a medias, se hicieron incompletas, se hicieron las 3/4 partes y nos falta hacer tanto, pero en ánimo de recoger lo que son sentires populares concretos, y es que la inmensa mayoría de las fuerzas políticas están en falta con temas que son cruciales para la vida de nuestros pueblos. Y eso es innegable, es inocultable y es ineludible. Muchísimas gracias, Fernando. Pues muy interesante lo que nos estás diciendo del debate que vivió ayer Argentina en las calles y que está diciendo muchísimo, muchísimo, y que tenemos que hacer desde diferentes espacios una lectura, esta lectura de esa realidad, pues que está hablando y diciendo muchísimas cosas. Así es que también me parece interesante irlo abordando. Pero yo quería hacerte una pregunta. Cuando se propuso este tema, me pareció sumamente importante ver al debate como una herramienta política, pero verlo y analizarlo a partir de lo que también estamos viendo, Fernando, de que está predominando la mentira en los debates, ¿no? O sea, la mentira como un instrumento, como una estrategia, mejor dicho, de algunos candidatos de la oposición, y mentiras realmente fuertes, pero que para muchas personas pues tienen alguna resonancia, y esas mentiras se transforman para una parte de la población en realidades. Y bueno, entonces ya no importa aquí la ética, si dices la verdad o no, no importa. Lo importante es que intentes llegar a un cierto sector, que ese es al que le están hablando a partir de la mentira. ¿Qué decir sobre esto? Y bueno, me estoy refiriendo, por ejemplo, al debate que tuvimos el día domingo para la Ciudad de México, donde hubo aproximadamente más de 10 mentiras, de ellas muchas, insistimos, muy graves, y que se mantienen como parte de una estrategia, Fernando. Sí, yo primero creo que esta manía que se ha vuelto de moneda de uso corriente, ¿no? En algunos, entre comillas, debates de la mentira, es parte de una intoxicación histórica que vivimos, no solamente en la etapa esta que llamamos de la posverdad, y lo que yo llamo la plus mentira, sino en el sentido de cómo se convierte en una especie de cultura de la, de la excusa, en una especie de emboscada de las tropelías más inauditas, el hecho de que yo con todo desparpajo diga una mentira, porque finalmente quién sabrá si es mentira y quién me va a venir a mí a discutir y quién me va a presentar una antítesis en aquello que yo estuviese mintiendo. Primero es porque hay mucha impudicia y luego porque hay mucha impunidad. Eh, de- por eso digo que debería ser rigurosamente ético el debate, ¿no? No quiero fijar una escapatoria teoricista. Lo que quiero decir es que debería firmarse un documento para que aquel que participa en un debate y miente automáticamente queda descalificado de la contienda, sea la que sea. Porque me parece que aquí hace falta, esto es un delito comunicacional central. Yo he venido insistiendo en que necesitamos fiscalías especializadas en delitos comunicacionales, porque se atenta contra el patrimonio político de los pueblos, porque se atenta contra un principio fundamental de la vida común, de la propia civilización, que es la construcción colectiva de la realidad, de la construcción colectiva del conocimiento, que son la base de la participación colectiva. No le pidas a un pueblo que responda democráticamente con su voto cuando tu estrategia es mentirle. Y esto requiere sanciones éticas, sanciones políticas y sanciones judiciales. Es, es de histórica discusión en los códigos, incluso penales, el hecho de que cualquiera que participa de cualquier diferendo, que miente ante la realidad, que engaña con premeditación, alevosía y ventaja, ese incurre en una suerte de delito que tiene que ser rigurosamente sancionado. El gran problema, Violeta, es que la sanción no nos alcanza. Necesitamos un tipo de sanción política para estos mentirosos que además los obliga a reparar el daño de la mentira. Esta es
una condición sine qua non para darle un giro realmente moderno a la construcción jurídica de nuestra relación con la comunicación. El debate es un ejercicio de comunicación público, financiado con los recursos públicos y con un interés público supremo, que es la democracia. De modo que acudir a esas instancias con un cargamento de falsedades, lo que implica es incurrir en un modelo delincuencial que lo discuten, me consta que lo discuten, me consta que se forman mesas de redacción y dicen, mira, cuando te pregunten qué pasó con la casa que te compraste, qué pasó con... Las derechas suelen hacer todo tipo de tropelías para engañar y finalmente victimarse y finalmente transferir la culpa a otros. Estas estratagemas, todas, son una y otra vez probables, una y otra vez comprobables, una y otra vez sancionables, y sin embargo pasan como si aquí no hubiera pasado nada. Entonces, a mi entender, nos está faltando cuerpo político para tomar estas decisiones, nos está faltando cuerpo jurídico para resolver esto con estrategias jurídico-políticas y nos está faltando formación también académico-política para poder desentrañar el corazón de todo este artilugio que hoy llamamos fake news, que llamamos posverdad, que llamamos como queramos llamarlo, pero que sabemos que se ha naturalizado en la política como en la comunicación, como en todos lados, esta cosa del engaño como un recurso, como una escapatoria, como una emboscada. Eh, eh, sigo pensando que todavía nuestras democracias son muy imperfectas. La democracia burguesa está plagada de defectos y de fracturas y de fisuras por donde se filtra toda clase de canalladas, que es necesario una gran discusión política en el periodo inmediato en el que se renueven algunos poderes, hay que llamar a cuentas a una reconstitución de todos estos cuerpos jurídicos y políticos para encarar de una vez y por todas la guerra mediática que se ha empeñado y se ha especializado en esto, justamente, en naturalizar la mentira como una parte de la cultura nuestra, que ya a veces incluso, a pesar de todos los pesares, pasa como chiste y no altera la vocación de apoyo a los candidatos. Hay que ver a Milei ahora mismo. La lista, pues no sé qué adjetivo usar, pero realmente escandalosa, de falacias con las que llegó a la presidencia y las que he dicho una vez siendo presidente, verdaderamente ya rebasan la idea del escándalo. Ya rebasan la idea del escándalo porque nos llevan a una franca actitud de desmovilización y de desmoralización social. Porque si nadie puede hacer nada frente a las mentiras de los candidatos o de los presidentes, lo cierto es que los pueblos se sienten muy desarmados. Esta es una agenda política de primer orden, Violeta, y creo que en los debates debería haber un marco de referencia ético muy riguroso que dijese, si llegásemos a ver y llegásemos a aprobar con un tribunal popular que usted está mintiendo ante estos datos, ante estas realidades, incluso tergiversando o distorsionando realidades, usted queda descalificado de toda contienda automáticamente. Gracias, gracias, Fernando Buenabad. Sí, precisamente comentábamos en estas mesas de debate después del segundo debate de Chilango, eh, porque nos llamó la atención que, digo, es común que uno pueda escuchar a un candidato en un debate aventarse una mentirilla, pero en el caso de Santiago Taboada, todas las acusaciones, literal, todas eran mentira. Y claro que llamaba la atención porque dices, bueno, este sí de plano ya no hay, sabe que no hay ningún control, sino que lo que se va a aplaudir es la estridencia y no importa la falta de integridad de el candidato y que el INE tendría que empezar a considerar pues una regla que castigue a quien mienta o por lo menos que lo exhiba en el siguiente debate, diga, bueno, tal candidato que hizo tales afirmaciones, pues la información es falsa. Y lo obliga a reparar el daño. Y lo obliga ¿sí? a reparar el daño. ¿Cómo pensarías, por ejemplo, esa parte de la reparación del daño? ¿Cómo sería desde tu punto de vista, Fernando? Pues a mí se me ocurre que, por ejemplo, podría haber una sanción muy concreta que fuera obligar a estas personas a financiar un comité de la verdad, obligarlos a generar una convocatoria de participación ciudadana que se encargara de la verificación y del debate a fondo sobre el problema de la verdad en todos estos espacios, que los llevase a una reparación que no fuera solamente salir a barrer la banqueta durante 2 semanas, sino
a un financiamiento real de la construcción real, efectiva y funcional de un espacio para dirimir cívicamente el daño y el efecto de estas tropelías, ¿no? Así como se inventó un día un organismo para recuperar, para devolverle al pueblo lo robado, que por cierto todavía falta que cumpla un montón de tareas, así tendría que haber una comisión para devolverle al pueblo la verdad. Y esto me parece que debería ser financiado por todos estos que calumnian, que mienten, que distorsionan o que mienten, en función de una ley general, una ley suprema de la comunicación y de la ética política hoy, que sea el rigor ético a ultranza, pero repito, con formalidades como esta. Ha habido ejemplos, algunas de las policías comunitarias que hemos conocido en México, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca puso ejemplos muy interesantes de cómo aquel que delinquía por haberse robado un kilo de naranjas, pues tenía una tarea que cumplir en beneficio de la comunidad a la cual afectó alguna fechoría. Hay, me parece, en la experiencia de la construcción social de nuestros pueblos, un montón de evidencias interesantes de cómo poder construir la sanción, pero la sanción que no sea ni el castigo corporal, ni la pura reprimenda moral, sino que tenga, repito, el efecto de hacer vivir y sobrevivir colectivamente los espacios para la corrección del daño que se causó, ¿no? Gracias, Fernando. Fernando, ¿cómo el día que tuvimos la mesa contigo y con Armando Bartra, ustedes iniciaron diciendo que eso no había sido un debate? ¿Cómo podríamos ir transitando, ir soñando, pensando incluso en esto que tú estabas diciendo? Otra vez lo retomamos del debate que hubo ayer en las calles en Argentina y el debate que están teniendo también pues varios pueblos aquí en México y las asambleas que se están dando. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a esto que nos han compartido las y los tojolabales, ¿no? De que se reunieron en grandes asambleas. Estamos hablando de miles de personas involucradas en las asambleas para pues discutir por qué hubo una imposición de una candidata indígena. Y entonces, bueno, también ahí se dan grandes debates y puede haber desde ahí grandes transformaciones. ¿Tú hacia dónde verías, Fernando, que deberíamos de ir como sociedad modificando esta estructura pues rígida de estos debates que me parece necesario hacia los próximos procesos electorales? ¿Qué decir sobre esto, Fernando? Mira, a mí lo primero que se me ocurre toda vez que lo pienso, es que nos han despojado del privilegio del manejo de la agenda. Si los temas que se van a debatir los pone alguien, porque una tarde de inspiración mirando Chapultepec, desde una lanchita se le ocurrió, mira, qué lindo sería este tema, eh, lo que hay es una usurpación semántica muy seria. Lo que yo creo que la agenda del debate debería ser, en primer lugar, la agenda de la lucha de los pueblos. Que, que si hay un sindicato que lleva años luchando por una reivindicación laboral y que tiene argumentos, que tiene cifras, que tiene datos, que tiene incluso acusaciones y que tiene procedimientos ya jurídicos organizados, esa debe ser agenda de un debate, inmediatamente. No con la voz de un candidato a ver qué se le ocurrió esa mañana, sino con los argumentos de quienes están en pie de lucha. Asimismo, podríamos hablar de que en este país hay una historia de discusiones sobre la realidad en Chiapas. Pueblos originarios en Chiapas tienen una agenda profundísima, con datos a raudales, con experiencias y con casuísticas de todo género. Esa debería ser agenda indispensable en el orden de lo que tienen que debatir los candidatos, porque no puede ser que un debate nacional de la política nacional omita estos temas, omita los temas de las grandes luchas históricas de la clase trabajadora en México. Entonces, a mi entender, este campo, mientras tengamos perdido el campo semántico del debate, estamos en problemas. El campo semántico tiene que ser propuesto por la propia dinámica de las luchas populares del país, y esto es lo que tendría que llevarse a la mesa con orden, es cierto, con método, con tiempos iguales, con lo que gustes y mandes en términos de la, digamos, ordenación rigurosa del debate para que realmente sea una confrontación de ideas. Pero también es cierto que en tanto no tengamos soberanía semántica sobre los temas, no tengamos capacidad
de que los pueblos decidan sobre qué quiero que discutan estos tipos o estas compañeras, compañeros que son candidatos, en tanto que no tengamos ese dispositivo real y efectivo, no disfrazado de preguntas que llegan y que alguien escoge para ver si pregunta al señor Juan de allá de Azcapotzalco, o el señor Juan de allá de Yucatán, o el señor Pedro o la señora María. No, esas son emboscadas que disfrazan de democrático lo que realmente en el fondo no lo es. Tendría que ser esta organización popular de allá de Acapulco que tiene 14 años luchando por esta demanda, dice esto y plantea esto y a ver cómo lo van a resolver, compadres, ¿no? Si no se salda la agenda de las luchas históricas del país, lo cierto es que el debate puede ser muy simpático, muy decorativo y hasta anecdótico si quieres, pero la realidad es que el debate no está haciendo la confrontación, cuyo destino es resolver los problemas centrales del país y que algunos de ellos tienen décadas y décadas y décadas estacionados como una especie de ensoñación de promesas y promesas y promesas, pero la realidad cruda y dura, que es resolverle los problemas a la gente, eso en realidad el debate no se convierte nunca en herramienta para eso. Y yo quisiera que fuera eso, ¿no? Ya, pues Fernando Buenabat, te agradecemos, mi querido Fernando, que nos hayas dado este tiempo y seguimos al habla, seguimos al habla. Felicidades por la movilización de ayer, que sean muchas más, que se vaya Milei, por el amor de Dios. Y seguimos al habla, mi querido Fernando. Eso, Ernesto, lo tiene que resolver el pueblo argentino, pero yo voy a ir de chismoso a decirles que tú y Violeta les mandan saludos a nuestros amigos de la lucha, que los tenemos y muy queridos. Ayer mismo en la primera línea de la batalla estaban jovencitos realmente que son promesa política de este país, realidad política también, a los que siempre les viene muy bien que la voz de otro país hermano y fraterno les haga saber que acompañan su lucha. Así que yo iré de chismoso, ¿eh? Por Eso. favor, un abrazo muy solidario para allá, muy, muy fuerte. Toda nuestra admiración y toda nuestra solidaridad con ellos, Fernando. Un abrazo y hasta siempre. Hasta Hasta siempre. pronto. Gracias, gracias, Fernando. Nos vemos el domingo Nos vemos el domingo. en el debate y en el postdebate, ahí otra vez con Armando Bartra, mi querido Fernando. Fuerte abrazo, gracias. Un abrazo para Armando adelantadamente, ¿eh? Chao, chao. Gracias. Gracias.